Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Akshobhya, el Buda azul. No puedes recordar cuánto tiempo llevas viajando. Por mucho rato solo has estado tú, tu balsa y el mar. Es de noche y navegas guiado por las estrellas. Por momentos, echando una mirada hacia el universo, sientes como si la tierra fuera tu balsa, conduciendo su curso a través del firmamento hacia algún cielo por mucho tiempo buscado. Conforme avanza la noche, los mares se vuelven menos turbulentos. Los vientos son más favorables y puedes dormir. En tus sueños, eres un príncipe en busca de su reino, una sacerdotisa esperando a un mensajero. Hay focos de luz brillante en un escenario vacío. Por un momento eres el foco, tintineando brillante. Eres el escenario infinito en posibilidades. Entonces una figura de túnica blanca aparece en el resplandor del escenario. Con un lento gesto, abre su capa por su pecho. Hay un universo dentro de su corazón. Cuando despiertas, la luz del amanecer está iluminando el cielo y puedes ver tierra hacia el este. Te diriges hacia ella a través de un tranquilo y suave mar hasta que eventualmente tu balsa entra a una bahía en calma. Las aguas tranquilas frente a ti reflejan el contorno de un extraordinario edificio. Es un palacio hecho de cristal, con ventanas elevadas y altas torres incrustadas de zafiros. Está fuertemente construido y cimentado con barras dorados. Levantando tus ojos de los reflejos del agua, miras el palacio mismo. Sus puertas son dos grandes semicírculos, los cuales se encuentran en una gran luna. Ellas también son de cristal, el cual refleja el agua, tu balsa y a ti. Mirando hacia adentro, ves las cosas como son, en su desnuda simplicidad. Te ves a ti mismo en ese momento sin juicios, sin aceptar o rechazar nada. Eres solo un reflejo más en las puertas de la luna. Después de darte su mensaje, las puertas giran abriéndose. Estás entrando al reino del Buda Akshobhya, inmutable e imperturbable. Estás siendo admitido en su tierra pura, donde todo es un recordatorio del Dharma y una motivación en el camino hacia la iluminación. Akshobhya está sentado en el corazón de su reino, en un inmenso trono de loto azul, sostenido por 4 enormes elefantes. El cuerpo del Buda está hecho de una luz azul profunda, el color del cielo al anochecer en los trópicos. Tiene pelo oscuro, está vestido con túnicas ricamente decoradas y sentado en una postura de loto completo. Todo su cuerpo irradia luz. Su mano izquierda descansa totalmente relajada sobre sus piernas. Sobre su palma sostiene un vajra dorado hacia arriba. Su mano derecha va hacia abajo con la palma hacia adentro. La punta de sus dedos azules apenas tocan el cojín blanco en forma de luna en el que está sentado. Hay algo que te habla en su gesto. Es un llegar a casa. Golpea el fundamento de la existencia. Es la respuesta a todas las preguntas. Toda su figura transmite inalterable confianza. Está tan firme que nunca nada podría alterar su postura. Sonríe y toda la tierra comprende. La cualidad especial que transmite es sabiduría. Al entender el significado de ese gesto, todos los habitantes de su tierra pura se convierten en sabios y entran una etapa del camino a la iluminación del cual no hay retorno. En su corazón hay una sílaba hecha de una luz azul tenue, Hum, símbolo de la integración de lo individual y lo universal. De su corazón hace eco el mantra que personifica su sabiduría. Su sonido llega a todos los rincones de su reino, suave y mesurado como el llamado de un gran tambor. Om Vasa Akshobhya Hum. El sonido del hum tiene toda la certeza inalterable con la cual un elefante pisa la tierra con su pie. Tiene la misma cualidad inalterable como los dedos del Buda tocando la tierra. Es una estampa, un sello de la realidad.
tal como una acción en un momento del tiempo, una vez que el momento ha pasado, nunca podrá ser borrado o deshecho. Viendo y escuchando todo esto, tu mente se vuelve absolutamente tranquila y en calma. Cada momento es una experiencia total, la cual tú sientes completa y profundamente. No carece de nada. Está completa como está. Todo es solo un perfecto reflejo en el espejo de tu mente. Akshobhya y el centro del Vasa. Ahora que hemos entrado al mandala y hemos llegado frente a Akshobhya, Mikyopa en tibetano, es tiempo de aprender un poco más sobre él. La devoción hacia él apareció temprano en la historia budista y juega un papel central en varios sutras Mahayana. En el sutra Akshobhya Vyuha, el Buda Shakyamuni describe la historia de Akshobhya. Hace años, en una tierra llamada Abhirati, regocijo intenso, un Buda llamado Vishalaksha encontró a un monje que quería hacer votos para ganar la iluminación por el bien de todos los seres vivientes. El Buda le advirtió que esa sería una tarea ardua, ya que para lograr su objetivo debería renunciar todos los sentimientos de enojo. En respuesta, el monje tomó una serie de grandes votos: nunca dar paso al enojo o la malicia, o premeditación o mala intención, nunca comprometerse en la más mínima acción inmoral, y muchas otras. Durante eones sostuvo sus votos de manera inalterable, Akshobhya en sánscrito, y como resultado llegó a ser un Buda con ese nombre, y creó la tierra pura o campo de Buda, Buddha Kshetra en sánscrito. La tierra pura es una palabra que expresa la conciencia iluminada de un Buda. Surge a través de la infinidad de acciones meritorias que ha realizado. Es un mundo en el que existen las condiciones óptimas para progresar rápidamente en el camino a la iluminación. Muchos seguidores del Mahayana centran su aspiración en renacer en una u otra de las grandes tierras puras descritas en los sutras Mahayana. La tierra de Akshobhya se representa situada al este de nuestro mundo, a una distancia impensable, y como la tierra en la cual él realizó su primer voto, es llamada Abhirati. La descripción que he dado del reino de Akshobhya en la introducción a este capítulo está diseñada para sobresaltar las cualidades con las que se le asocia, en lugar de seguir la descripción tradicional de su tierra pura. En el Sutra Akshobhya Vyuha, Abhirati se describe como una tierra en la cual los jazmines y palmeras se mecen con el viento, creando sonidos celestiales que sobrepasan toda música mundana. Es un mundo en el cual todos viven en el regocijo del Dharma. Abunda la comida y la bebida, no hay enfermedad, y sus mujeres son hermosas y nunca sufren dolores de menstruación. Lo más importante de todo, quien quiera que renazca ahí, logra el estado de no retorno. Ellos alcanzan un estado de desarrollo espiritual en el cual la budeidad está asegurada. Tal vez el sutra más conocido en el que aparece Akshobhya es la perfección de la sabiduría en 8000 líneas. Akshobhya es una figura particularmente importante en los tantras porque, al igual que todos los budas del mandala, no está solo. Akshobhya es la cabeza de un kula, o familia de figuras espirituales. En su familia se encuentran muchas de las deidades patronas superiores, o yidams, como se llaman en tibetano, del Tantra Supremo. Encontramos algunas de estas figuras en el capítulo 22. Aparte de la mayoría de estos yidams, otras dos figuras, Vajrapani y Vajrasattva, son tan importantes que tienen capítulos propios. La familia espiritual de Akshobhya es llamada la familia Vajra. El Vasa, en sánscrito, Dorje en tibetano, es el símbolo diamante o trueno diamantino. Akshobhya tiene un solo Vasa, como cetro diamantino, colocado recto hacia arriba en su palma izquierda. Es un emblema de soberanía que tiene Indra, el rey de los dioses en la tradición hindú. Sin embargo, es mucho más que solo un signo monacal. El acertijo estudiantil ¿qué pasa cuando una fuerza irresistible se encuentra con un objeto inamovible? Tiene una respuesta en el budismo tántrico. Simplemente funde los dos juntos para formar un vasa. El vasa tiene todas las cualidades inmutables de un diamante, tan fuerte que nada puede cortarlo ni hacer una impresión en él.
Al mismo tiempo es una fuerza irresistible. Es un pariente oriental del trueno empuñado por Zeus y Atenea en la mitología griega y del martillo de Thor, el dios de las tormentas en la mitología nórdica. Es el trueno que puede destrozar cualquier cosa que se produce en su camino. Para el budismo, es la realidad trascendental la que tiene estas inmutables e irresistibles cualidades. Todo lo mundano es mutable y cambiante, por lo que el Vajra se convierte en el símbolo de la realidad y de la sabiduría intuitiva que la conoce. El Vajra se presta a sí mismo para nombrar al budismo tántrico el Vajrayana. Esta es la clase de budismo que tiene el punto de vista de la realidad última como punto de partida. En casi todos los rituales tántricos, el lama sostiene un Vajra en su mano derecha. Muchas de las ofrendas en los rituales tántricos también tienen un prefijo con la palabra Vajra, por lo que uno ofrece Vajra flores y etc. Todo esto es un recordatorio para ver todo en términos de su naturaleza vacía. El Vajra estilado, utilizado en los rituales tántricos, tiene 4 partes principales. En su centro hay una forma de huevo, representando la unidad primordial de todas las cosas antes de que caigan en el dualismo. Emergiendo a cada lado de la forma de huevo hay flores de loto. Con ellas nace el mundo de los opuestos, incluyendo los opuestos de samsara y nirvana, ignorancia e iluminación. De cada una de las protuberancias sale la cabeza de un animal extraño, un makara. Esta es una especie de cocodrilo cuya naturaleza anfibia indica el encuentro con las alturas de la conciencia y con las profundidades de lo inconsciente. Entonces cada cabo del Vajra se ramifigena en una serie de puntas. Normalmente hay 4 a cada lado, las cuales finalmente se reúnen en el tope del Vajra, corriendo verticalmente a través de todo el Vajra hacia otro cabo. Por tanto, si uno mira al final del Vajra, lo que uno ve es un arreglo en forma de mandala, normalmente con 4 rayos alrededor de un punto central. Se entiende que una punta del Vajra representa las cualidades negativas que nos encadenan al samsara, la otra las cualidades espirituales que nos liberan. El gran logro del Tantra es que su perspectiva es lo suficientemente amplia para unir a las dos, por lo que el mismo eje corre a través de los 2 mandalas. Para el Tantra, incluso fuerzas negativas tales como odio o envidia se ven simplemente como la obra pura de la realidad. Y más allá de eso, sugiere que hay correlaciones entre las cualidades negativas y las de la iluminación. Redirigidas, las energías que están sujetas a la avaricia, orgullo y otros estados no hábiles pueden ser usadas para alimentar nuestra persecución de la iluminación. Para darle la mayor fuerza posible a este punto, el Tantra asoció cada aspecto de lo mundano con una cualidad espiritual. Por ejemplo, viendo la tabla de correlaciones, verás que Akshobhya está asociado no solo con sabiduría, sino también con el amanecer, el agua y la forma, e incluso con el odio, ritos de destrucción y los infiernos. El Tantra nunca aprobaría el odio dirigido hacia cualquier ser viviente. No obstante, el odio puede ser redirigido y usado para aumentar nuestro desarrollo. Cuando tenemos una experiencia de esta naturaleza, con frecuencia hay una especie de claridad, de fría precisión en la forma en la cual vemos los errores en las cosas. Es un estado totalmente carente de sentimentalidad o vaguedad. Solo tenemos que ver cuál es el verdadero enemigo. Una vez que odiamos el sufrimiento y la ignorancia, y estamos determinados a destruirlos, esa energía nos conduce a la tierra pura de Akshobhya, en lugar de llevarnos a los infiernos de la violencia y la desesperación. Examinar las diferentes correlaciones con cada uno de los 5 Budas haría este libro muy largo. He señalado algunas de ellas al describir sus reinos, otras puedes verlas y reflexionar sobre ellas en las tablas de correspondencias. Es suficiente con que veamos la idea, que para el Tantra todo es un recordatorio, incluso una expresión de la realidad. El amanecer, el color azul, incluso un vaso con agua, todos pueden traernos a Akshobhya a la mente. Cuando ves todo de esta forma, el mundo ordinario de las apariencias empieza a convertirse en la tierra pura. Tocar la tierra.
Ahora que hemos aprendido un poco sobre Akshobhya y el Vajra, es el momento de contestar una pregunta. ¿Cómo apareció Akshobhya? ¿Cómo es que surgió la tradición de meditar en él? Todas estas figuras de Budas y Bodhisattvas son contactadas a través de la meditación profunda. Al retraerte del mundo de los sentidos, aspectos más profundos de la mente tienen la oportunidad de llegar a ser conscientes. Todo el mandala es una expresión de la iluminación a través de símbolos. Más específicamente, la tradición de Akshobhya tiene dos posibles fuentes dentro de la experiencia meditativa. Estos son el meditar en el Buda histórico y la meditación en la vacuidad. Veremos cada una de ellas a continuación. Ambas nos conducirán profundamente dentro del pensamiento budista. ¿Cómo surgió el Buda Akshobhya de la meditación sobre el Buda histórico? Como veremos, cada uno de los 5 Budas del mandala personifica cualidades que posee Shakyamuni. Es de esperar, ya que la esencia de la iluminación es la misma en todos los tiempos y lugares. Todos los Budas tendrán las mismas cualidades espirituales, aunque tal vez las expresen de formas diferentes. En el caso de Akshobhya hay una fuerte conexión entre una de sus cualidades y un incidente particular en la vida de Shakyamuni, conocido como el incidente llamar a la diosa tierra para que sea testigo. Este incidente pasó en el momento en que el Buda estaba a punto de alcanzar la iluminación. Dentro de la mente del futuro Buda, un drama de proporciones cósmicas se estaba desarrollando. Es el drama psíquico que la leyenda intenta transmitir. El suceso describe a Siddhartha sentado bajo su árbol, luchando para lograr la iluminación a través de la profunda meditación. Su tremendo esfuerzo pronto llamó la atención de Mara. Mara es la personificación en el budismo de todo lo mundano. Todo, ya sea dentro o fuera de nosotros mismos, lo cual nos ata a la rueda de la existencia condicionada. Su nombre literalmente quiere decir muerte. Lo que menos quería Mara era que alguien escapara de su reino logrando la iluminación, por lo que lanzó un gran ataque sobre la figura que meditaba. Mandó ejércitos poderosos contra el Buda, enviándole un diluvio de piedras y armas. Continuó meditando tranquilamente, y todas las rocas, lanzas y flechas tan pronto tocaban el aura de pacificación-concentración formada alrededor de él, solo se convertían en flores que llovían hacia sus pies. Habiendo fallado para hacerle cambiar por la fuerza, Mara envió a sus hijas para que trataran de seducirlo, pero el Buda ni siquiera las miró. Simplemente continuó su búsqueda interior hacia la libertad. Después de que estos crudos ataques habían fallado, Mara intentó con un truco. Se dirigió al Buda y le dijo: «Estás sentado en el asiento en el cual todos los Budas pasados han alcanzado la iluminación. ¿Con qué derecho te sientas tú en ese lugar?» La historia dice que todos los Budas logran la iluminación en el mismo sitio, el Vajrasana, el asiento del diamante, el cual está en el primer punto en solidificarse fuera del torbellino en el comienzo de la evolución universal, y será el último punto en disolverse y desaparecer al final. En términos de nuestra discusión actual, es como si Mara hubiera dicho: «Te has sentado en el mismo centro del mandala. ¿Quién eres tú para atreverte a sentar ahí?» El Vajrasana es probablemente una pequeña analogía al asiento peligroso en la leyenda de Arturo. Solo alguien de absoluta pureza puede reclamarlo como propio sin caer en desventura. El Buda contestó: «He practicado generosidad, disciplina ética y otras prácticas espirituales durante eones. Por tanto, he ganado el derecho de sentarme aquí». Pero Mara fingió no estar satisfecho. Le dijo al Buda: «Ya, tú puedes decir eso, pero ¿quién es tu testigo?» Si los esfuerzos de los ejércitos de Mara y sus hijas representan las últimas olas de odio y avaricia obrando consigo mismo en la mente del Buda, entonces este incidente sugiere una última y sutil duda propia. Tal vez el Buda mismo apenas podía creer lo que estaba a punto de alcanzar. ¿Por qué él, de entre todos los hombres y las mujeres? Su respuesta a Mara fue enfática. Él no dijo nada. Silenciosamente, con la punta de los dedos de su mano derecha, simplemente tocó la tierra. En respuesta, del suelo frente a él emergió la diosa tierra. Dijo:
Yo seré tu testigo. Lo he visto purificarse a sí mismo durante eones a través de prácticas espirituales. Esta fue la respuesta del Buda. Con ella pudo finalmente liberarse de los esfuerzos de Mara para disuadirlo y continuó su meditación sin obstáculos y al final logró la suprema y perfecta iluminación. Fue probablemente a través de la meditación en este incidente de la vida del Buda histórico que budistas yoginis y yogis hicieron contacto con el Buda Akshobhya. Contemplando las cualidades que mostró, viéndolas en su mayor eficacia, llegaron a Akshobhya. Hay mucho más que tan solo el hecho de que Akshobhya hace el mismo mudra, el mismo gesto expresando una cualidad de iluminación que hizo Shakyamuni cuando fue retado por Mara. La interconexión y la interrelación de pensamiento y símbolo dentro del mandala son muy complejos. Vale la pena examinar este incidente y desenvolver los hilos más para obtener una idea de lo que está involucrado. Al explorar este ejemplo, lograremos una mayor percepción del significado multidimensional del mandala como un todo. Hemos visto que el Tantra trata de subsumir o incluir toda la existencia condicionada bajo un aspecto u otro del mandala. Incluyendo en esta están los diferentes niveles posibles de la conciencia del ser humano. Estos aspectos, niveles o formas diferentes de funcionar de la conciencia son conocidos como los viñanas. Jnana es una palabra en sánscrito que significa conocimiento o sabiduría. El prefijo vi denota separación. Por tanto, Vijnana es una conciencia, una forma de conocimiento, la cual ha caído en la dualidad, que tiene experiencia de sí misma como un sujeto separado de un mundo objetivo el cual percibe. En el sistema Yogacara del pensamiento budista, normalmente se enumeran 8 vijnanas, como en el último capítulo en donde las vimos asociadas con 8 comentarios del mandala. En el Tantra, cada uno de estos será atribuido a uno de los 5 Budas. En este sistema, Akshobhya está asociado con la alaya vijnana relativa. Esta alaya relativa tiene una función muy importante, la cual está relacionada con un asunto en la filosofía budista. Central a todos los aspectos del budismo está la idea de que acciones tienen consecuencias. Acciones hábiles basadas en estados mentales con amor, sabiduría o tranquilidad tienen como resultado futuras experiencias placenteras. Acciones no hábiles basadas en avaricia, odio o ignorancia conducen al sufrimiento. Esta es la ley budista del karma. Sin embargo, los pensadores budistas se enfrentan con un problema. ¿Cómo es que una causa, tal como una volición hábil basada en generosidad en el presente, puede traernos un efecto placentero en el futuro? ¿Qué es lo que une a los dos a través del tiempo? Explorando la mente en meditación, los yogacharins concluyeron que todas nuestras acciones y estados mentales dejan una huella a un nivel profundo en la mente. Estas huellas son como semillas, en sánscrito bija, que un día llegan a dar fruto cuando las condiciones son correctas. Así que ninguno de nuestros pensamientos o acciones jamás se pierden. Son preservados en un profundo nivel de la conciencia conocido como alaya relativa. La palabra alaya, ya hemos visto, significa almacén. Incluso puede denotar un granero. Ahora estamos en la postura para ver una conexión más profunda entre el incidente de Shakyamuni llamando a la diosa tierra y el Buda Akshobhya. Cuando le contestó a Mara tocando la tierra, Shakyamuni está señalando el hecho de que él está listo para lograr la iluminación, porque las semillas de todas las acciones positivas que ha realizado durante eones en el camino espiritual ahora van a fructificar. Llama como su testigo a la diosa tierra, quien surge de las profundidades de su conciencia. La tierra fielmente preserva todas las marcas de todo lo que ha pasado sobre ella. Pasando por sus estratos, puede reconstruir su historia. Cada acción ha tenido su efecto. La tierra es un testigo mudo de las vidas y las luchas de todos los seres humanos. Lleva las cicatrices de su construcción y destrucción. Alberga el polvo cuando el día ha terminado. La diosa tierra es un símbolo de la alaya vijnana. Todo esto se vuelve más claro si leemos el propio relato del Buda en el canon Pali sobre lo que pasó mientras estaba sentado bajo el árbol Bodhi.
Primero, dice, entró en concentración meditativa. Esto corresponde a sobreponerse a las fuerzas de Mara. En Dhyana, como se le llama la concentración meditativa, vas más allá de las crudas fuerzas de atracción y repulsión dentro de un estado de profunda calma. Después de esto, fluyendo de su mente, llegaron recuerdos de vidas previas. Recordó interminables nacimientos con detalles de la forma como había vivido y cómo había muerto en cada uno de ellos y tomando luego un nuevo renacer en algún otro sitio. Ahora podemos ver más claramente cómo el simbolismo de Akshobhya está estrechamente conectado con este aspecto histórico en la experiencia de la iluminación del Buda. Al llegar tan lejos empiezo a preguntarme sobre el simbolismo de los animales de Akshobhya. ¿Es realmente una conciencia que las bestias reales del reino del este sean elefantes, quienes se dice que nunca olvidan? Aunque tal vez eso solo sea un chiste de la naturaleza, lo que sí es cierto es que aún tenemos que dar un paso más para descubrir el significado del mudra tocando la tierra. La sabiduría como un espejo. Para hacer esto necesitamos considerar el simbolismo de los elementos en relación con Akshobhya. Con esta cualidad inmutable e inamovible, sentado en su trono de elefante, tocando la tierra, entonces podrías asumir con confianza que su elemento es la tierra. No obstante, es el agua. Después de que has estado contemplando el mandala de los 5 Budas por un tiempo, esto no te sorprendería. El mandala posee una unidad orgánica que va más profundo que lo racional. Tratar de que embonen todas las conexiones en un esquema lógico es como tratar de meter a un gran elefante en una caja un poco más pequeña que él. Siempre hay alguna parte que no entra bien. Sin embargo, hay una explicación racional para la asociación de Akshobhya con el agua. Esto nos conduce a la cualidad más importante de los 5 Budas. Cada uno de ellos personifica una sabiduría, una forma iluminada de ver. Este es su primer mensaje. Al meditar en ellos, lo que en realidad estamos tratando de hacer es darnos cuenta de la sabiduría que es su esencia natural. La sabiduría especial que encontramos en el este, a través de meditar en Akshobhya, es la sabiduría como un espejo. Con esta sabiduría vemos todo tal cual es, imparcialmente, sin estar afectado. Sostén una rosa o una daga sangrienta frente a un espejo. El espejo reflejará ambos tal cual son. No hará juicios entre los dos rojos, queriendo mantener el primero y escapar del segundo. La realidad es sólo nuestra experiencia sin ideas añadidas. La mente refleja todo perfectamente, pero no está manchada por ello. Así como las aguas quietas de una bahía pueden reflejar perfectamente una balsa o un palacio, sin sentir ninguna necesidad de escoger a uno por encima del otro. Es esta capacidad del agua de actuar como un espejo lo que la hace particularmente apropiada para Akshobhya. Vimos, al considerar el Vasa, que Akshobhya abarca ambos mundos, Samsara y Nirvana, los cuales, después de todo, son el mismo mundo visto con diferentes grados de claridad. Por tanto, él está asociado con la alaya vijnana relativa en estados puros e impuros. Antes de lograr la iluminación, uno se aferra a objetos externos, reaccionando a veces positivamente y a veces negativamente. Todo el tiempo, por tanto, ponemos semillas frescas dentro de la alaya vijnana relativa. Creamos karma nuevo para hacer que la rueda del nacimiento y la muerte gire hacia el futuro. Hasta lograr la iluminación de alaya relativa, es el nivel más profundo de la mente, del cual podemos llegar a ser directamente conscientes. Incluso eso requiere una gran concentración de meditación. Sin embargo, cuando penetramos en la realidad misma, contactamos la alaya absoluta, la conciencia inmaculada más allá del espacio y del tiempo, más allá de condiciones, la cual no conoce el sufrimiento. El contacto con la realidad tiene un efecto muy profundo en la mente y precipita una total reorganización dentro de ella. Hasta ahora, sutil o fuertemente, hemos estado bajo la influencia de la conciencia de nuestros sentidos, atrapados en la lucha por sobrevivir en el mundo. Ahora todo cambia, y ocurre lo que en el Yogacara es llamado el Paraviti, el giro en el asiento más profundo de la conciencia. De ahora en adelante, nuestro centro psíquico de gravedad es la alaya absoluta. El contacto con la alaya absoluta nos cura de la ilusión de que vivimos en un mundo de dualidad, apartados del mundo externo. Con el Paraviti percibimos que todo es producto de la mente única.
Esto es de acuerdo al punto de vista de la escuela Yogacara, la cual también fue conocida como Chittamatra o solamente. Recuerden esto. El darnos cuenta de que la dualidad es un sueño afecta a la alaya vijnana relativa. Cambia de ser un vijnana, operando desde la ilusión de sujeto-objeto, y se convierte solo en jnana, una sabiduría no dual. Específicamente se transforma en la sabiduría como un espejo de Akshobhya. Una persona iluminada continúa actuando, pero él o ella ya no crea karma. El karma surge de la acción de un sujeto sobre un objeto. Viéndolo crudamente, tú empujas al universo y tarde o temprano el universo te empuja de regreso. Pero cuando conceptos como tú y el mundo han desaparecido, solo queda una perfecta danza, sin entidades separadas rozándose una con la otra. No hay fricción. Ninguno de los reflejos en el espejo se adhiere a él. Ninguno es repelido por él. El espejo nunca reactúa, no reacciona, siempre se queda imperturbable, inmutable. Alcanzar este nivel de práctica en el cual no se produce karma nuevo, serenamente permitiendo al drama de la vida y la muerte jugar su papel por última vez. Has entrado a la tierra pura de Akshobhya. Meditación en la vacuidad. Por último, necesitamos ver brevemente otro posible significado al encuentro con Akshobhya. Este es a través de la meditación en Shunyata. Como hemos visto, este término, centrar al budismo Mahayana y al budismo Vajrayana, significa vacuidad. La esencia natural de todo es Shunyata. Cuando leemos algunos viejos libros sobre el budismo Mahayana, en los cuales el término es explicado pobremente, algunas personas tienen la impresión de que esta vacuidad es una especie de nada. Dan la idea de que el budismo es nihilista y que Shunyata es un tipo de agujero negro al centro de su filosofía, extrayendo la vida y el color a todo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Shunyata, esencialmente, es la negación de la idea de que alguna vez podamos capturar nuestra experiencia en palabras y conceptos. Fuertemente pegamos etiquetas a efímeras experiencias. Yo me llamo Besantara a través de lo grueso y lo delgado, a pesar de todas las variaciones en mis estados físicos y emocionales, todas las altas y bajas de mi conciencia. Me acostumbro tanto a ser Besantara que llego a pretender que represento una realidad fija, la cual se queda permanentemente atrás del flujo de mi experiencia. El budismo niega la existencia de alguna entidad fija sin cambios que permanece atrás de la experiencia. Todo es Shunyata, exento de una naturaleza fija. Como vimos en el tercer capítulo, lejos de ser negativo, este aspecto de la realidad hace posible un desarrollo infinito. La comprensión de Shunyata pone todo en la perspectiva adecuada. Vemos que las cosas a las que tenemos y de las que deseamos son todas pasajeras e insustanciales como reflejos en un espejo. Entonces podemos dejarlas ir y venir sin preocuparnos. La transición al mundo de Shunyata llega cuando empezamos a creer en nuestra experiencia directa más que en nuestros conceptos acerca del mundo. Nuestros conceptos están fijos y rígidos. Muy a menudo tratamos de distorsionar o negar nuestra propia experiencia para que quepa en la cama de Procusto de nuestras ideas sobre el mundo. A través de ello nos sujetamos a nosotros mismos y nos causamos interminables frustraciones. Por tanto, cuando meditamos en Shunyata, podemos llegar a la experiencia con Akshobhya, aunque cada uno de los 5 jinas, Budas, está asociado con un aspecto de sabiduría. Akshobhya es particularmente quien representa la sabiduría en general. Por lo que meditar en Shunyata es entrar al mandala por la puerta de cristal del este. Ahí vemos la figura de azul profundo del Buda inmutable, sosteniendo el centro diamantino de la realidad, el cual hace pedazos todas nuestras ideas y conceptos sobre ella. Al mismo tiempo que la punta de los dedos de su mano derecha tocan la tierra de experiencia directa, la cual es la única cosa en la que cualquiera de nosotros puede finalmente apoyarse.